La noticia ha recorrido el mundo. Alrededor de 12 horas después de haber cerrado en Estados Unidos, TikTok está de vuelta para muchos usuarios casi como si nunca se hubiese ido. El repentino movimiento para regresar a la aplicación surge después de que TikTok dejara de estar disponible para los estadounidenses la noche del 18 de enero del 2025. Los usuarios que intentaron abrir la aplicación en ese momento recibieron un mensaje que decía que no estaba disponible y se les pedía estar atentos. TikTok se ha destacado por su propuesta de videos cortos y altamente personalizados que captan la atención de millones de usuarios en todo el mundo. Sin embargo, detrás de este entretenimiento que entrega existe un profundo impacto en el cerebro de adultos y niños. De todo eso estaremos hablando en el video de hoy. Ya comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Con más de 1.000 millones de usuarios, TikTok ha capturado la atención de los jóvenes con el 71% de los adultos menores de 35 años y el 38.5% menores de 25. El algoritmo de TikTok, que presenta videos personalizados en bucle infinito, contribuye a la gratificación inmediata, generando expectativas poco realista en la vida cotidiana. La inmediatez en la presentación de nuevos temas puede impactar negativamente en la construcción de la identidad y la capacidad de atención, principalmente entre los más jóvenes. Varios estudios han evaluado las consecuencias del uso diario que hacen los adolescentes de TikTok y han encontrado una larga lista de consecuencias negativas que están relacionadas directamente con el bienestar mental y emocional. Una de estas investigaciones encontró que un poco más del 20% de los adolescentes de entre 12 y 18 años pasan más de 2 horas al día, un rango de tiempo que supera el límite recomendado para el uso de redes sociales y que está generando una serie de efectos adversos sobre la salud mental. Al desconectarse de la aplicación, la mayoría de los adolescentes reportan sentimientos de baja autoestima, estrés y una creciente incapacidad para establecer límites en su tiempo de consumo. Según este estudio, las mujeres son las más afectadas, con un 24,3% de ellas dedicado más de 2 horas diarias frente a TikTok, frente al 15,4% de los chicos. Aunque todas las investigaciones han señalado que aún no se puede establecer una relación de causa-efecto definitiva entre el uso de las redes sociales y el aumento de trastornos de salud mental en los jóvenes, los datos sugieren una correlación muy preocupante. Todos los estudios tienen un punto en común. Indican que pasar más de 2 horas al día en redes sociales está asociado a problemas de autoestima en la imagen corporal, una percepción negativa de salud mental y un mayor riesgo de estrés psicológico, incluso hasta ideas peores. Estos efectos, por supuesto, son especialmente preocupantes durante la adolescencia, una etapa en la que suele aparecer casos como los trastornos de conducta alimentaria. Solamente en España, los trastornos de conducta alimentaria afectan a un 6,4% de todas las mujeres entre los 12 y los 21 años de edad, con unas 400.000 mujeres diagnosticadas según la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Este vínculo entre el consumo de TikTok y los trastornos de conducta alimentaria no es casual, ya que la plataforma fomenta contenidos que pueden influir negativamente en la percepción corporal, especialmente entre las más jóvenes, quienes consumen mayormente videos de moda, belleza y baile, según los resultados de los estudios. Los análisis también han destacado importantes diferencias en cuanto al género en el tipo de contenido que se consumen por los adolescentes. Mientras que los varones muestran preferencia por videos de videojuegos, deportes profesionales y noticias publicadas por influencers o streamers, las chicas tienden a consumir muchas veces videos relacionados con moda, con belleza, bailes y estilo de vida. Ante este problema, los expertos han abogado por la adopción de medidas para limitar el tiempo de uso de la plataforma entre los menores. Por otro lado,
TikTok ha implementado un límite de pantalla de 60 minutos diarios para los usuarios menores de 18 años. Sin embargo, la mayoría de los investigadores han considerado que estas acciones son completamente insuficientes. El uso frecuente de esta red social genera igualmente un aumento de la ansiedad. Debido a esto, TikTok ha añadido una serie de funciones para limitar el uso de la plataforma por parte de los usuarios más jóvenes, como el control parental y la interrupción tras una hora de permanencia. Sin embargo, según los documentos de la filial china de ByteDance, no trató de mejorar esta herramienta, aún siendo conscientes de su limitada eficacia. Ellos han declarado muchas veces que su objetivo no es reducir el tiempo que se pasa en la plataforma. Y seamos claros, amigos, TikTok está diseñado para ser completamente adictivo. Lo que hoy en día mueve el mundo es la capacidad de retener la atención del usuario la mayor cantidad de tiempo posible delante de una pantalla. Eso es lo que le interesa a las compañías de hoy en día y no precisamente la salud mental. Pero seguro que te estás preguntando qué produce TikTok en nuestro cerebro. Pues la clave para que la red social sea muy adictiva se da gracias a su algoritmo muy inteligente que ofrece una experiencia personalizada a cada usuario. El cerebro humano está cableado para buscar gratificación y placer, y esta aplicación ha aprovechado hábilmente este hecho, liberando la hormona del placer, la dopamina, cada vez que veamos un nuevo video. La corteza prefrontal del cerebro, que se encarga de la voluntad y la recompensa, es una zona muy inmadura durante la infancia. Por eso los niños deben aprender a manejar su atención, concentración y control de impulsos. Al exponer a los niños a estos contenidos, ya sea TikTok, YouTube o cualquier otra plataforma de video, no se le está promoviendo un desarrollo en el manejo de sus emociones y atención. Por eso, al quitarles el contenido, no saben gestionar el estrés, la frustración y la impulsividad. La interacción continua con plataformas digitales puede influir en la plasticidad del cerebro, es decir, la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse como resultado de las experiencias. Esto podría tener muchas implicaciones en cómo se procesa la información y cómo se transforman los recuerdos. Hay preocupaciones de que el consumo constante de información en formatos breves y rápidos, como es el caso de los videos de TikTok, podría influir en la capacidad de retener información a largo plazo. El cerebro podría acostumbrarse a recordar información solo temporalmente, dada la naturaleza efímera de los contenidos de estas aplicaciones. Una situación que evidentemente llega a otras edades, porque los jóvenes y luego los adultos tienen problemas en la gestión de recompensas. El consumo de estos formatos en redes genera un agotamiento de la fuerza de voluntad y una mayor dificultad para concentrarnos en las tareas importantes fuera de la aplicación. Aunque las redes sociales, si bien pueden fomentar la conexión a distancia, el uso excesivo puede afectar habilidades sociales en la vida real. Las interacciones cara a cara proporcionan señales no verbales y emociones que son esenciales para el desarrollo de habilidades sociales afectivas. La dependencia de la comunicación digital puede limitar la capacidad de interactuar eficazmente en situaciones personales. La hiperestimulación constante que ofrece TikTok también tiene efectos negativos en la creatividad y la capacidad de reflexión. Los momentos de pausas y aburrimientos son cruciales para que el cerebro genere nuevas ideas e innovaciones. Sin embargo, cuando los niños y adultos están constantemente enganchados a la aplicación, se les priva de estos momentos de reflexión y se reduce así su capacidad de pensar de manera profunda y de manera creativa. La falta de pausas entre videos también es un problema, porque esto impide que los usuarios reflexionen y procesen la información que están consumiendo. Un breve descanso entre videos permitiría una gestión más saludable de la información y reduciría la hiperestimulación constante. En conclusión, el uso frecuente de TikTok, que se caracteriza por videos cortos y estimulantes, puede afectar la capacidad de atención y concentración. Hay estudios que sugieren que el uso excesivo de redes sociales puede estar asociado con aumento de la ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. La constante comparación con otros, junto con la presión de obtener validación social, puede afectar negativamente la autoestima y el bienestar emocional. El cerebro se acostumbra a recibir gratificaciones instantáneas, lo cual puede hacer más difícil mantener la concentración en tareas que requieran un esfuerzo sostenido.
Las redes sociales están diseñadas para ser adictivas, ofreciendo recompensas intermitentes en forma de likes, comentarios y nuevas publicaciones. Esto puede provocar un aumento en la liberación de dopamina, un neurotransmisor asociado al placer y la recompensa, lo cual puede llevar a un círculo de dependencia y necesidad de interacción constante con la aplicación. La exposición prolongada a pantallas, especialmente antes de dormir, puede interferir con los patrones de sueños debido a la luz azul que emiten, la cual puede suprimir la producción de melatonina, una hormona importante para el ciclo natural de sueño. La gratificación inmediata puede generar expectativas poco realistas y aumentar la frustración en la vida cotidiana. La importancia de transmitir la tolerancia, la frustración, enseñar que el placer no siempre es inmediato y promover una higiene de comportamientos se presenta como una clave importante para contrarrestar los efectos negativos de TikTok en la salud mental de los niños y adolescentes. En un mundo que estamos todos conectados, la conciencia y el cuidado de la salud mental de la juventud se vuelven esenciales, destacando la necesidad de un equilibrio saludable entre el mundo virtual y la vida cotidiana. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerda compartir toda esta información para que así llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto en un próximo video.